El reino de Dios y el reino de los cielos. Capítulo 9. El reino de los cielos. La esencia de quienes han de entrar en él, segunda parte. Segundo, los que lloran. La segunda característica de quienes son entrenados para entrar en el reino de los cielos es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo capítulo 5, versículo 4. Llorar aquí no tiene nada que ver con tener una naturaleza llorona. Hay personas que lloran de ira, otros lloran porque son heridos en sus sentimientos, otros que lloran porque son orgullosos, otros porque el llanto es un medio efectivo de desahogo, y hay otros que no lloran por nada. En fin, hay muchos motivos que conducen al llanto, pero pertenecen al hombre viejo y al hombre natural caído. Llorar como parte de la esencia de creyentes que están en la carrera de preparación para entrar en el reino de los cielos tiene que ver con ser uno como el Señor en sus aflicciones por la edificación de su cuerpo, así como era Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1, versículo 24. Desde la eternidad el Señor ha albergado en su corazón el anhelo de tener un reino, y primero deseó hacerlo con los ángeles, pero la tercera parte de estos, encabezados por Lucero, hijo de la mañana, se rebelaron y arrastraron en su rebelión a los seres vivos que poblaban la tierra antes de la creación de Adán, frustrando de esa manera el profundo anhelo que el Señor tenía en su corazón. Dios tuvo entonces, muy a su pesar, que juzgar a esos ángeles rebeldes y a esos seres vivientes que se unieron a la rebelión, y juzgó con ellos a la tierra y sus alrededores, quedando vacía y desolada, llena de agua y de tinieblas. Dios, deseando mantener su propósito, recreó la tierra, la ordenó hermosamente y la pobló con aves, animales domésticos y animales salvajes, y puso en ella un ser, al que creó a su imagen y semejanza. Pero ese hombre no tardó mucho tiempo en recibir en él al rebelde Lucero, hijo de la mañana, que se llama Diablo y Satanás. Unido a él, se rebeló contra Dios y tuvo que alejarlo de la esfera donde Dios y hombre tenían comunión. Nuevamente el anhelo del corazón de Dios debió ser aplazado, porque su nueva criatura entró en abierta rebelión y oposición a él. Una vez más, el Señor no desistió de su propósito, y cuando vino el tiempo predeterminado por él, se hizo hombre, tomando a una mujer virgen y gestándose en ella como hombre, un hombre que se llama Jesús. Por lo menos en él, Dios había logrado su propósito de mezclarse con el hombre y vivir su vida divina en su criatura. Jesús anduvo en esta tierra por un poco más de 30 años, al final de los cuales fue a la cruz y murió, con el fin de aplastar a Satanás, a su reino de ángeles caídos y demonios, y de quitar del hombre la rebelión que Satanás había introducido en él y que lo había separado del Señor. Jesús, como Dios hombre, resucitó de entre los muertos, y en resurrección vino como el Espíritu Santo y se sopló dentro de sus discípulos, quedándose en ellos para vivir durante su vida en la tierra y por la eternidad, con la intención de que estos humanos, con quienes él se ha mezclado, le permitan reinar con ellos, se dejen guiar y gobernar, sean su testimonio viviente sobre la tierra y hagan su voluntad. Esto ha venido ocurriendo desde la noche de la resurrección hasta el tiempo presente, en que el Señor ha entrado y está entrando en miles de hombres y mujeres con el propósito de tener su reino aquí en la tierra. Es lógico que Dios confíe en el hecho de que, entrando en los hombres, estos hombres regenerados se hagan totalmente uno con Él y le permitan hacer su voluntad sin ninguna restricción. Pero a pesar de un avance tan grande en su plan de redención, esos hijos de Dios aún no se unen totalmente al Señor para que Él se revele y haga su voluntad en ellos, sino que se agrupan en distintas organizaciones religiosas
para seguir hombres que se erigen como líderes, siguen doctrinas y ministerios particulares y dejan a un lado al Señor que los rescató de su pecado, del reino de Satanás, y los trasladó al reino del Hijo de su amor. Es sobrecogedor observar el cristianismo contemporáneo, en el que hay unos pocos hijos de Dios, porque no todos los que están vinculados al cristianismo, conformado por el catolicismo romano, el catolicismo ortodoxo oriental y las miles de iglesias protestantes, no todos ellos son hijos de Dios regenerados y nacidos de nuevo, sino que en esas organizaciones religiosas abundan los falsos creyentes, que son la gran mayoría de ellas. No puede darnos menos que un profundo llanto al ver el desprecio que le proporcionan al Señor los mismos hijos de Dios. Casi el 100% de los que profesan ser cristianos siguen a hombres, a organizaciones, a doctrina y a prácticas, y se alejan y le dan la espalda al Señor, que quiere ser su pastor. Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las conduce fuera. Y cuando ha sacado fuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Es preciso que las guíe también, y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10, versículos 3, 4, 9, 11, 14, 15 y 16. Anhelamos que el Señor extienda su misericordia y nos haga ver a los creyentes neotestamentarios que hay un solo rebaño y un único pastor, el Señor Jesús. Ya no es tiempo de seguir a hombres, a hermanos, a líderes, sino al Señor como el único pastor del rebaño, el único que conoce a sus ovejas y la llama por su nombre, el que da su vida por nosotros, el que nos guía a comer alimento fresco y nos lleva al manantial de vida eterna a beber las aguas de la salvación. No debemos conocer ni reconocer a nadie distinto al Señor como nuestro guía y pastor. Los hijos del reino gemimos y lloramos por una situación tan anormal, y frente a eso el Señor promete consolarnos. Nos consuela en la oración. Quienes tenemos una clara visión acerca de lo que el Señor está haciendo en estos tiempos del fin, rogamos al Padre que gane los corazones de sus hijos, que cada uno de los santos pueda volverse al Señor y buscar su voluntad, oír su palabra y obedecerla. Cuando pensamos en la situación del cristianismo contemporáneo, viene en nuestra memoria el pasaje de 2 de Pedro. El Señor no se retrasa con respecto a la promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es longánimo, paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 de Pedro 3, versículo 9. Algunos creyentes han olvidado un hecho tan importante como la venida del Señor, y otros creen que Él ya no vendrá, o que ha retardado y hasta olvidado su promesa de volver. Pero en este pasaje nos recuerda que Él no ha olvidado, ni tampoco ha retardado su promesa, sino que se ha hecho paciente para con nosotros. Observa que la paciencia es para con nosotros. Él no está hablando a los incrédulos, sino a los creyentes. Y nos dice que no ha venido porque ha ejercitado su paciencia, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tal vez tú, querido lector, tengas la osadía de altercar con el Señor y preguntarle de qué tienes que arrepentirte. Si eres un creyente y te arrepentiste cuando creíste, puedes decirle que todos tus pecados han sido perdonados porque Él derramó su sangre y te limpió completamente. Es posible que no cometas pecados de envidia, fornicación, adulterio, homosexualismo,
homicidio, calumnia y otros de ese tipo. Y es posible que así sea. De serlo, mereces una felicitación. Pero te preguntamos, ¿vives al Señor en tu vida diaria? ¿Le permites que sea tu Señor en todo lo que piensas, hablas, decides y haces? ¿O haces las cosas de acuerdo con tus deseos, conceptos y voluntad, y el Señor en tus decisiones solo tiene la oportunidad de observarte sin participar en nada? Esto es lo más común entre los hijos de Dios. Pienso que todos los creyentes de esta época tenemos la urgente necesidad de humillarnos delante del Señor en arrepentimiento, porque en casi todas nuestras actividades le damos la espalda. Los hijos de Dios de la tercera década del siglo XXI han caído del primer amor, se han distanciado del Señor y no lo siguen a Él, sino que siguen a líderes, a organizaciones, a ministerios, a prácticas y a doctrinas que nada tienen que ver con el Señor. Lo han dejado a Él para seguir a hombres y organizaciones, y de eso es necesario arrepentirse. El Señor no puede realizar la promesa de su venida mientras no encuentre a algunos que lo esperen, que amen su venida, que le permitan trabajar en ellos para levantarlos como las primicias. Por eso el Espíritu continúa hablando mediante Pedro. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Segunda de Pedro 3, versículos 11 y 12. A eso se refiere la paciencia del Señor para con nosotros. Él desea que nos arrepintamos de no seguirlo, de no honrarlo, de no glorificarlo, de no darle el primer lugar que le corresponde en nuestro diario vivir. Cuando tú y yo tomemos la decisión de arrepentirnos y el Señor pueda constituir a los 144,000 que han de ser las primicias, vendrá. Por ahora debemos ser aquellos bienaventurados que gemimos, para que el Espíritu convenza a los hijos de Dios con el fin de que no perezcan, sino que se arrepientan. Esta actitud moverá al Señor a consolarnos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasiones y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan para con nosotros los sufrimientos del Cristo, así abunda también por el Cristo nuestra consolación. 2 Corintios 1, versículos 3 al 5. Cuando consideramos la actitud de los hijos de Dios de este tiempo, que antecede a la venida del Señor, no dejamos de pensar en la conclusión de la parábola que el Señor registró en Lucas 18, versículos 1 al 8, donde nos expone la necesidad de orar y no desmayar. La conclusión de la parábola dice así: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. La pregunta que hace el Señor debe conmovernos, debe llevarnos a meditar seriamente. Si tú observas detenidamente el cristianismo contemporáneo, verán que todos están ocupados en muchas cosas, menos en el Señor. Unos quieren tener la, comillas, iglesia más grande de la tierra. Otros están preocupados por llevar el evangelio a los rincones más apartados de la tierra. Otros se afanan por tener emisoras de radio y televisión para hacer más grande su ministerio y un sinnúmero de cosas y actividades más. Pero ¿cuántos se acercan al trono de la gracia para ser inoculados con la gracia y la misericordia del Señor? ¿Cuántos entran en su aposento a preguntarle al Señor si Él desea predicar el evangelio en los lugares más remotos de la tierra? ¿Si desea estaciones de radio y de televisión? ¿No será más bien que el Señor desea a algunos que sean íntimos con Él, que caminen con Él, que sigan al Cordero por donde quiera que va? No le den más la espalda al Señor, vuélvanse de corazón a Él y dejen que sea Él quien haga su obra. No sean nada distinto a sus colaboradores. Déjenlo ser la cabeza
y sean solamente miembros de su cuerpo. Dejen que sea él quien tome la iniciativa y déjense guiar por él para ser sus colaboradores. De otro lado, recorrer el camino angosto, que es el Señor mismo, para llegar al reino de los cielos, nos trae constantemente algunos sufrimientos, debido a las pruebas, al azote y a la disciplina que el Señor nos da. Y todas estas cosas nos llenan de tristeza, de dolor y de llanto, y hasta perdemos la esperanza y nos desanimamos. En medio de esas situaciones, el Señor nos consuela directamente o por medio de la comunión de algún hermano que nos llama o que nos visita, y permite que el Espíritu fluya a través de él hacia nuestro espíritu y nuestra alma. Cuando estamos en estas circunstancias, es muy alentador el hecho de acercarnos al trono de la gracia y recibir la gracia y la misericordia del Señor. Aunque los componentes de sufrimiento no sean quitados, somos muy consolados por nuestro Padre en esos momentos de desesperanza y aflicción. Pablo nos presenta por lo menos 2 ejemplos sobre el particular. El primero lo encontramos en el primer capítulo de 2 Corintios, donde dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasiones y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan para con nosotros los sufrimientos del Cristo, así abunda también por el Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación, la cual se opera en el soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, sabiendo que, así como sois copartícipes de los sufrimientos, también lo sois de la consolación. ¿Por qué, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia? Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. De hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran muerte y nos librará, y en quien esperamos que aún nos libra. 2 Corintios 1, versículos 3 al 10. El apóstol relata cómo pasó por tribulaciones tan grandes que hasta perdió la esperanza de seguir viviendo, pensando que había llegado el momento de su partida. Pero en esas grandes tribulaciones el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, cuando Pablo había sido probado más allá de sus fuerzas, fue consolado por el Señor, con el fin de que pasando por tantos sufrimientos, él pudiese consolar a otros que sufren por causa del Señor, pero no con la consolación que fluía de su alma, sino con la consolación con que el Señor lo consolaba a él. El segundo ejemplo de consolación lo encontramos en Hechos 14, cuando el apóstol estaba en Listra, donde el Señor por medio de él y Bernabé había sanado un cojo, y vinieron judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud para que apedrearan a Pablo, y así lo hicieron. Cuando consideraron que Pablo estaba muerto, lo dejaron en las afueras de la ciudad. Pablo se levantó y entró en la ciudad, y en lugar de ser consolado, él consoló a los hermanos y les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, versículo 22. Bienaventurados somos cuando lloramos por causa del reino de los cielos, por causa del deseo y el anhelo que Dios tiene en su corazón, porque seremos consolados con la consolación del Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Un hecho que nos debe hacer llorar y en el que con seguridad seremos consolados, lo encontramos en el llanto del Señor Jesús, registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 11. En este capítulo se narra una de las señales más prodigiosas que el Señor realizó para los judíos, la resurrección de Lázaro.
pero deseamos examinar ese hecho buscando revelación acerca de cuál fue la causa para que el Señor Jesús llorase. El capítulo comienza diciendo que en la aldea de Betania, en la casa de Marta y María, mujeres que amaban intensamente al Señor y a quienes el Señor amaba, el hermano de estas, Lázaro, estaba enfermo. Sus hermanas pues mandaron razón al Señor para que se informara de que su amigo estaba enfermo. Desde el punto de vista del hombre viejo, Jesús debió afanarse, entristecerse y correr inmediatamente a socorrer a su amigo. Pero su actitud fue totalmente contraria. Se quedó donde estaba y más bien se alegró de que su amigo hubiese enfermado. Pero Jesús, al oírlo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Juan 11, versículo 4. Las actitudes del Señor han sido siempre espirituales. Jamás hubo en él asomo de la carne del hombre caído. Por eso la Biblia recalca en el siguiente versículo que amaba a Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Qué sabio es el Espíritu Santo en esta narración. Jesús no alquiló apresuradamente una mula o un caballo o un camello o un carruaje para ir inmediatamente a donde los amigos que amaba entrañablemente, sino que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Versículo 6. Pasados los 2 días decidió mostrar a los discípulos sus intenciones, regresar nuevamente a Judea, donde hacía unos días querían matarlo. Inmediatamente surgió el concepto natural de sus discípulos: si allí querían apedrearte, ¿por qué quieres regresar? El Señor les mostró un principio que ellos no entendieron. Si andamos en la luz, que es Dios mismo, nunca tropezaremos. Si andamos en la voluntad del Señor, jamás sufriremos ningún daño. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Capítulo 11, versículos 9 y 10. Luego el Señor les dice que el amigo Lázaro dormía y que era necesario ir a despertarle. Una vez más surgió el concepto natural de los discípulos cuando le dijeron que si dormía se recuperaría, porque no entendían que Jesús les estaba diciendo que Lázaro estaba muerto y que iría a resucitarlo. Una vez más aparece el concepto viejo de los discípulos. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Juan 11, versículo 16. Si estás con el Señor, que es la resurrección y la vida, ¿por qué temer la muerte? Si los discípulos hubiesen tenido revelación de quién era Jesús, solamente hubiesen concordado con sus decisiones y lo hubiesen seguido sin manifestar su concepto viejo y natural. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betania, encontraron la noticia de que Lázaro había muerto 4 días antes y ya lo habían sepultado. Una vez entró en la aldea, comenzaron a surgir los conceptos de quienes amaban a Jesús y a quienes él amaba entrañablemente. La primera en manifestarse fue Marta, quien lo reprochó por el hecho de que Jesús no hubiese estado allí para evitar que Lázaro muriese. Sin embargo, ella tenía la esperanza de que si Jesús le pedía a Dios que Lázaro volviera a la vida, él se lo concedería. Marta no tenía luz en cuanto a que Jesús es Dios y es la resurrección y la vida. Por eso Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Inmediatamente afloró la respuesta de Marta, basada en las doctrinas que había aprendido los fariseos que creían en la resurrección. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús trató de hacer que Marta entrara en su espíritu y obtuviera alguna revelación al decirle: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, versículos 25 y 26. El Señor Jesús le estaba indicando que para quien cree en Él, la muerte ya no es ningún problema. Esta no tiene ninguna potestad sobre el creyente, y le pregunta si ella cree en lo que el Señor le ha dicho. Una vez más, sus doctrinas aprendidas en la religión judaica surgen y le da una respuesta que nada tiene que ver con lo que el Señor le ha preguntado. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Versículo 27. Marta estaba tan perturbada, tan desesperanzada, tan obnubilada por la muerte de su hermano, que no podía brotar siquiera un poquito de fe para creer en Jesús. Y al no poder sostener una comunión en el Espíritu con el Señor, decidió darle la espalda y escudarse en su hermana. Fue entonces a ella y le dijo que el Señor la llamaba, lo cual no era verdad. María vino a encontrar al Señor e inmediatamente le hizo el mismo reproche que Marta había proferido contra el Señor. María, cuando llegó a donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Versículo 32. El Señor, al ver la actitud de reproche y de desesperanza que había en María, manifestada en su llanto y en el llanto de los judíos que la acompañaban, sabía que era perdido tratar de que creyeran en él y se indignó en su espíritu. Su corazón fue entristecido porque era imposible que creyesen en él aquellos a quienes él amaba y quienes decían amarlo. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se indignó en su espíritu y se turbó. Versículo 33. Viendo que no adelantaba nada, les preguntó: ¿dónde le pusisteis? Versículo 34. Entonces Jesús tuvo una actitud especial. Jesús lloró. Versículo 35. Esta actitud amorosa del Señor fue mal interpretada ahora por los religiosos judíos. Ellos pensaban que Jesús lloraba de tristeza porque Lázaro había muerto y ya no había ninguna esperanza. Esta es la conducta enseñada por las religiones. El catolicismo hace de la muerte un espectáculo macabro, en el que se celebran misas delante de los ídolos y con el cadáver del muerto presente, rito en el que supuestamente se salva al finado y se consuela a los familiares. Después hay un tétrico desfile hasta el cementerio, donde los dolientes del muerto gritan, gimen, lloran, se desesperan, hacen promesas y en adelante practican ciertos ritos idolátricos, tales como visitas al cementerio por un cura, rezos durante 9 noches, misas cada mes y después cada año. Por su parte, los dolientes van al cementerio cada semana y llevan flores a la tumba, y según ellos visitan a la persona que amaron mientras vivió. Todo esto es idolatría, necrolatría, ofensiva delante del Señor. Los judíos pensaban entonces que el Señor amaba tanto a Lázaro, pero que su amor había sido inútil, porque había sucumbido ante la muerte y ya no tenía ninguna esperanza. Ellos creían que su dolor y lágrimas habían influido al Señor y lloraba desesperanzado como ellos. Aún lo retaban diciendo, y algunos de ellos dijeron: el que abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber hecho también que Lázaro no muriera? Versículo 37. Esta actitud indignó aún más al Señor y decidió ir al sepulcro. Jesús, indignado dentro de sí otra vez, vino al sepulcro. Versículo 38. Cuando ordenó que quitasen la piedra de la cueva a donde había sido puesto el cuerpo de Lázaro, surgió una vez más la actitud incrédula y religiosa de Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya de ya, porque es de 4 días. Versículo 39. La actitud de incredulidad de los que estaban en el lugar llegó al colmo. Era una situación que agotaba la paciencia del Señor, y al parecer muy indignado la reprendió con severidad.
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 40. La gloria de Dios no es nada distinto a la manifestación de Dios en los creyentes. Dios se manifiesta en vida, no en muerte. El Señor se manifiesta en amor, no en odio. La manifestación del Señor es en luz, no en tinieblas. La gloria de Dios es la manifestación de su justicia. En Él no hay nada injusto. Finalmente, la gloria de Dios se manifiesta en santidad. En Él no hay nada inmundo. Para que esa manifestación sea real, es necesario creer, es decir, recibir toda la obra de redención que el Señor ha hecho por sus hijos. Pero los que estaban allí en Betania no creían, y esa actitud hizo que el Señor se entristeciera y derramara lágrimas de dolor. La situación hoy no es distinta. El cristianismo dice adorar y servir a Dios, pero está lleno de falsos creyentes, y en lugar de servir a Dios y seguirlo, está oponiéndose a Dios siendo uno con Satanás. Los pocos creyentes que hay en el seno del cristianismo siguen a hombres, a ministerios particulares, a doctrinas aparentemente bíblicas y rechazan al Señor en su vivir. Están llenos de conceptos viejos y creen que están haciendo las obras de Dios sin entender que sus obras nadie distinto a Él puede realizarlas. El Señor ha tenido misericordia y nos ha escogido para hacer sus obras en nosotros. Esta actitud de incredulidad y soberbia de los hijos de Dios entristece al Señor y lo hace llorar. Si vemos nuestra condición rebelde, debemos arrepentirnos y llorar delante del Señor. Cuando vemos la triste situación degradada de los creyentes que están en el seno del cristianismo, debemos compungirnos, humillarnos delante del Señor y clamar con lágrimas su misericordia para nosotros y para ellos. Con seguridad el Señor nos consolará escuchando nuestra súplica y respondiéndola para su satisfacción y la nuestra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5, versículo 4. Tercero, mansos. La tercera característica de los ciudadanos del reino de los cielos es la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, versículo 5. Tratar de definir los términos de la Biblia es un error, porque las definiciones nos meten en paradigmas que coartan la libertad que tenemos en Cristo. Por tanto, no es apropiado tratar de enmarcar la mansedumbre dentro de una definición rígida, sino que más bien debemos apelar a las experiencias que tenemos y que cada día vamos ganando en el Señor por medio de nuestro espíritu, para así tener la certeza de la mansedumbre y de cada uno de los temas en que el Señor nos trata. Para algunos, la mansedumbre tiene que ver con lo que dice Mateo 5, versículos 39 al 42. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te ofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera litigar contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le des la espalda. Es posible que vivir esta palabra en la realidad sea un acto de mansedumbre, pero aún así puede también convertirse en una doctrina muerta. Si siempre que alguien me golpea una mejilla, automáticamente le pongo la otra, o si alguien me presiona para llevarle una carga por 1 milla, voy con el 2, o si alguno me quita la túnica, le entrego también la capa, o si siempre que me piden doy, hay 2 posibilidades. La primera, que esas actitudes sean conforme al Espíritu, en tal caso el Señor es glorificado. Y la segunda, que sean conforme a mi alma, a mi yo, a mi hombre viejo. En este caso, se convierten en obras de la carne que no agradan al Señor. Otros afirman que ser manso es no defenderse cuando se es atacado. Otros más dicen que es negar las opiniones y los deseos. Esto es lo más parecido a ser un zombi. Para poder entender qué es la mansedumbre, creemos que el Señor estableció un camino mejor
Es Mateo 11, versículos 29 y 30. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí el Señor nos enseña que la mansedumbre no es una virtud que abunde en nosotros, sino que requiere ser aprendida, pero no puede aprenderse en la escuela, ni en la universidad, ni en el instituto bíblico, ni en la escuela dominical, ni en el seminario diocesano, sino que debemos aprenderla del Señor, y para aprenderla debemos enyugarnos con Él. El único manso que en verdad vivió y vive en mansedumbre es el Señor Jesús. Nosotros, debido a nuestra naturaleza caída, somos soberbios y altivos, y no tenemos manera de eliminar estos dos defectos de nuestra vida. Solo podemos ganar mansedumbre y humildad haciendo real en nuestra vida la obra del Señor Jesús en la cruz. En otras palabras, tomando la cruz, haciendo realidad en nuestro vivir lo que Él ganó en su sacrificio. La soberbia y la altivez son pecados propios de Satanás, que inoculó en el hombre desde el huerto de Edén y que nosotros hemos heredado de generación en generación. Por nosotros mismos nada podemos hacer frente a ellos, pero alabamos al Señor porque Él en la cruz aplastó a Satanás como el Cordero de Dios, quitó el pecado del mundo y esa victoria la depositó en nuestro espíritu desde el día en que creímos en Él, invocando su nombre. Derrotar hoy la soberbia y la altivez es muy sencillo. Simplemente nos metemos en nuestro espíritu humano, donde el Señor vive como el Espíritu, disfrutamos de todas sus riquezas, incluida la obra de redención, y poco a poco vamos aprendiendo de Él a ser mansos y humildes de corazón. De esta manera, nos enyugamos con Él y vamos por donde Él va, pensamos lo que Él piensa, decimos lo que Él dice y hacemos lo que Él hace. Es necesario recordar que un yugo es un pedazo de madera que tiene una forma específica y que une a dos animales para que unen sus fuerzas y realicen un trabajo mancomunado, en el que tiene que depender uno de otro, y a donde va uno va el otro. Enyugarnos con el Señor es sencillamente entrar en nuestro espíritu y ser uno con Él, en íntima comunión para conocer sus pensamientos, sus deseos, su voluntad, sus intenciones, sus palabras y sus obras. Enyugados con Él ya no haremos lo que nos place, sino que en todo seremos perfectamente obedientes y haremos su voluntad. Siendo así, cuando alguien nos ataca, el Señor nos mostrará si debemos responderle o quedarnos callados. Si alguien nos pide prestado, el Señor nos indicará si debemos darle o no darle. Si nos obligan a cargar una carga por una milla, el Señor nos guiará en su voluntad a hacerlo o a dejar de hacerlo. Y si alguien nos pone pleito por la túnica, el Señor nos dirá si debemos darle la capa o no debemos ceder ni siquiera la túnica. El Señor nos muestra la diferencia entre tomar las palabras de la Biblia como letra muerta o tomarla en el espíritu y saturarnos de la vida eterna. En el cristianismo contemporáneo enseñan a los feligreses a tomar la Biblia ciegamente de acuerdo con la letra, pero no les enseñan a tener comunión con el Señor, a recibir su palabra instantánea para conocer su voluntad en determinadas circunstancias de la vida del creyente. No nos estamos refiriendo aquí a asuntos pecaminosos, porque ellos no tienen ningún punto de negociación. Por ejemplo, un hombre o una mujer casados no pueden unirse a otra persona porque eso es adulterio y no es necesario consultarlo con el Señor, sino más bien pedirle que nos guarde de caer en esos pecados de muerte. Diariamente los creyentes se ven abocados a tomar decisiones que no tienen nada que ver con pecados y casi nunca consultan al Señor para conocer su voluntad. Resultado, se hablan palabras, se toman decisiones y se hacen actividades que se originan en el alma humana y resultan ser abominables delante de Dios. Debemos andar permanentemente enyugados con el Señor
y eso nos permitirá aprender de Él la mansedumbre y la humildad. Esto quiere decir que en toda circunstancia nuestros pensamientos, palabras y hechos no serán una decisión nuestra, sino que será el Señor quien hace sus obras por medio de nosotros, de la misma forma en que el Padre hacía sus obras en Jesús, mientras Él vive en carne en la tierra. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Juan 14, versículo 10. En la medida en que la mansedumbre va siendo realidad en nosotros, gracias al aprendizaje que tenemos de Él, por estar enyugados con el Señor Jesús, crecemos en vida, seremos vencedores y cuando el Señor venga recibiremos la tierra por heredad para reinar sobre ella en el reino de los cielos de 1000 años. ¿Deseoso de entrar en el reino de los cielos? Espero que sí. Y aquí el Señor nos muestra más herramientas de la esencia y las características que debemos buscar tener quienes aspiramos a entrar en el reino de los cielos. Y podemos ayudar a otros a que lo hagan enviándoles la dirección de la página www.las-primicias.com.